Bien, mis hermanos y hermanas, si alguien se pensaba que hoy no habría mensaje, se equivocaban, ¿ya? Porque saben, hoy para hacer crecer músculo a esta iglesia, músculo espiritual, mis hermanos, hemos hecho como hacen los culturistas. ¿Saben lo que hacen los culturistas para ganar músculo, mis hermanos? Comen entre 7 y 8 veces al día, ¿ya? Porque tienen que ingerir una cantidad de unas 8.000 calorías al día. Pero evidentemente comen 7 o 8 veces al día. ¿Por qué? Porque no pueden ingerir 8.000 calorías en lo que es la comida y la cena y ya está. Reventarían. Por lo tanto, reparten lo que son las comidas a lo largo del día haciendo pequeñas comidas. Y se dan cuenta, mis hermanos, ustedes hoy han tenido aquí lo que será un mensaje de 1 hora, aunque no lo hayan notado, ¿eh? Porque ha estado 5 minutos un pequeño predicador que ha venido, 5 minutos el otro predicador y 5 minutos el otro predicador. Esto, mis hermanos, ya son 15 minutos, más ahora los 20 que me va a tocar a mí, pues más o menos tenemos el mensaje completo. Y fíjense que nuestro hermano Joan ha leído lo que es Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 18 al 21. Y posiblemente están pensando que este texto tiene poco que ver con la Navidad. ¿Por qué? Quizá porque estamos acostumbrados a que cuando llega el tiempo de Navidad suelen venir a nuestras mentes lo que son textos típicos o lo que consideramos típicos de Navidad. Por ejemplo, Isaías 7 o Isaías 9, ¿ya? Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, ¿ya? O una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Estos son los textos que suelen venir a nuestra mente. O lo que son los textos cuando nos encontramos en los evangelios, sobre todo de Mateo y de Lucas, lo que son los textos que nos narran el nacimiento de Jesús, un poquito de su infancia. Y otros textos quedan un tanto alojados de nuestra mente como textos de Navidad. Ahora bien, la cuestión es que, mis hermanos, lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es un hecho aislado de lo que es la gran historia de la salvación. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es un hecho aislado dentro del plan que Dios estableció. Nadie que le gusta hacer rompecabezas se acercaría al rompecabezas cogiendo una pieza y considerando esa pieza totalmente desvinculada de lo que es el rompecabezas en general. A nadie se le pasaría por la cabeza aislar una pieza del resto del cuadro, del resto del rompecabezas, del resto del paisaje. Quizás algunos nos acercamos a lo que es la realidad histórica del nacimiento de Jesús como aquel que se acerca a un árbol concreto. Y se acerca para considerar ese árbol concreto, para limpiarlo, para podarlo, porque quizá lo que es la fecha y la estación del año así lo marca y así lo determina. Bien, si te acercas así al nacimiento de Jesús, porque toca lo que es la fecha del año, déjame que te diga que esta carta de Pedro, y en estos versículos que hemos leído, del 18 al 20 del capítulo 1, aunque quizá no hablan directamente de lo que es el nacimiento de Jesús, sí que el trasfondo está en cierta manera detrás de él. Sobre todo en esta frase que nos dicen esos dos verbos, destinado, pero manifestado. Aquel que fue destinado fue manifestado en un momento concreto y determinado en la historia del ser humano. Y Pedro nos mostrará precisamente lo que es el propósito de esa manifestación de Cristo Jesús. Nos mostrará lo que es el tiempo de esa manifestación y nos mostrará también la causa de esa manifestación. Así que estas son las 3 cosas que en este breve mensaje, y hoy de verdad, mis hermanos, se lo prometo, hoy voy a ser más breve. ¿Cuánto más? Eso ya no se lo digo, ¿ya? Pero vamos a determinar, mis hermanos, estas 3 cosas. Primeramente, el propósito. El propósito que debemos conocer de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, determinaríamos el tiempo que nos es mostrado de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, la causa de por qué fue manifestado nuestro Señor Jesucristo. Vamos al propósito, mis hermanos, el propósito que debemos conocer. Aquí la pregunta es, ¿cuál es ese propósito que debemos conocer? ¿Qué es ese conocimiento que debemos tener? Y el conocimiento que Pedro nos va a mostrar de ese propósito en la manifestación de Cristo, mis hermanos, es el conocimiento de saber que el propósito de la manifestación de Cristo fue para que fuésemos rescatados por la sangre valiosa de Cristo Jesús. Fíjense que esto empieza así en el versículo 18, mis hermanos.
sabiendo que. Fíjense que Pedro primeramente empieza con un conocimiento determinado que aquellos oyentes tenían que saber y que nosotros como creyentes debemos conocer, saber y nunca perder de vista. Pedro no empieza primeramente con la manifestación de Cristo, sino que empieza primeramente con el propósito de esta manifestación. Y empieza diciéndonos que hay algo que sabemos, hay algo que debemos tener en mente y no podemos perder. Y fíjense, mis hermanos, que en ese punto, en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora bien, la cuestión es que entramos justo en medio del argumento del apóstol Pedro. Y cuando uno entra en medio de los argumentos, mis hermanos, a veces eso es un lío, porque uno no sabe bien de lo que se está hablando. Por eso debemos entender un poquito qué es lo que Pedro ha estado diciendo antes para llegar a este punto de ese conocimiento que debemos tener. Y lo que Pedro ha estado diciendo anteriormente, sobre todo en los versículos del 10 al 12, es algo, mis hermanos, que es precioso lo que Pedro les dice a sus oyentes. Fíjense si leen los versículos 10 al 12 de este capítulo 1. Pedro les va a decir a sus oyentes que los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, los profetas como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, como Josué, que era considerado profeta dentro del judaísmo, lo que hicieron básicamente es investigar sobre lo que es la salvación. Una salvación que a nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, nos ha sido dada. Fíjense en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué salvación está hablando? Lo veremos ahora, mis hermanos. Pero fíjense que indagaron sobre la salvación. Por lo tanto, todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, todo el mensaje profético del Antiguo Testamento es un mensaje de salvación. Es un mensaje de investigación de esa gran salvación que a nosotros nos ha sido dada. E investigaron qué exactamente de esta gran salvación, mis hermanos. Fíjense como Pedro lo dice. Fíjense en el versículo 11. Nos dice qué investigaron exactamente. Dos cosas. Escudriñando qué persona y qué tiempo. ¿Se dan cuenta? Acerca de esta salvación investigaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Esos profetas del Antiguo Testamento investigaban quién sería ese Cristo, quién sería ese Mesías que tenía que venir. ¿Quién sería aquel que tenía las promesas redentoras y salvíficas de Dios sobre sus hombros? ¿Quién sería? Investigaba Isaías, investigaba Jeremías, investigaba Josué. ¿Quién sería? Y después, ¿en qué tiempo eso se daría? ¿En qué tiempo vendría este Cristo Salvador? ¿En qué tiempo se darían los sufrimientos? ¿Y qué sufrimientos tendría ese Mesías? ¿Y cuáles serían esas glorias después de los sufrimientos? Investigaban quién sería, cuáles serían esos sufrimientos y glorias y en qué tiempo se daría. Y saben, mis hermanos, lo que se les manifestó a esos profetas del Antiguo Pacto. Se les manifestó de que esto no es para vosotros. Esto no es para que lo conozcáis vosotros, sino que lo administráis para otros que vendrán más tarde en la historia de la salvación. Fíjense en el versículo 12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los creyentes, administraban las cosas, fíjense, escuchen ahora, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mis hermanos, ese anuncio de la salvación, de quién es el Cristo, de cuáles son sus sufrimientos, de cuáles van a ser sus glorias después de sus sufrimientos, en qué tiempo esto va a darse, dice, ahora ha llegado a vosotros, es decir, a nosotros, por medio de la predicación del Evangelio. Por tanto, mis hermanos, ¿qué es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es el anuncio de quién es el Cristo. El anuncio de quién es el Salvador. Y ese Salvador tiene un único nombre que es Jesús de Nazaret.
Y es el anuncio, mis hermanos, el Evangelio de cuáles fueron los sufrimientos de la cruz del Calvario y las glorias después de ello, la gloriosa resurrección de Cristo, nuestro Salvador. Pero el Evangelio también es el anuncio del tiempo en que eso se manifestaría. Y empezó manifestándose, mis hermanos, precisamente en Belén. Pero fíjense que en base a esto que ha llegado a nosotros, a esta salvación en el Evangelio de Cristo, en los versículos del 13 al 17, Pedro les dirá: por tanto vosotros, creyentes, que habéis recibido este Evangelio, que habéis recibido este Cristo y este mensaje de sus sufrimientos y de sus glorias en la resurrección, ahora vivid. Vivid no como antes vivíais, sin Cristo. Vivid habiendo sido salvos y redimidos por Cristo, por sus sufrimientos y por sus glorias en la resurrección. Vivid como lo que ahora sois en Cristo, porque hay algo que debéis saber. Y aquí entra nuestro texto. Hay un conocimiento que no podéis perder. Sabiendo lo siguiente, porque sabemos lo siguiente, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados. Literalmente, sabiendo que fuisteis redimidos. Sabiendo que fuisteis comprados, vuestra libertad fue comprada. Fuisteis salvos. Y sé que lo he contado más de una vez, mis hermanos, lo sé, pero lo voy a volver a contar. ¿Ya? Todavía no soy tan viejo para no acordarme de las cosas que cuento. ¿Ya? Pero me acuerdo, mis hermanos, que una vez les conté que estando yo por las orillas del lago Ontario, ahí en Canadá, estaba hablando con una persona y le explicaba el Evangelio. Y cuando le dije que tenía que ser salvo, su exclamación fue: ¿salvo? ¿Salvo de qué? Si no hay nadie que me persiga. Bueno, pues ahora fíjense que aquí el apóstol Pedro nos dice de qué uno tiene que ser salvo, entre otras muchas cosas. Fíjense, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hubo un rescate, una salvación, una redención que trajo a libertad de vuestra manera vana, literalmente de una manera vacía de vivir, hueca, que no había nada en ella. ¿Saben, mis hermanos? Hay algo que no me gusta nada en Navidad. Hay cosas que no me gustan de Navidad. Y es cuando cojo una nuez que por fuera se ve muy bonita y cuando la abres no hay nada dentro. Es que las partes, ¡paf!, se rompe todo y no hay nada dentro. ¿Les ha pasado esto? Muy bonito por fuera, pero vano y vacío por dentro. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Sabiendo que fuisteis liberados, rescatados, salvados de esta manera vacía de vivir. Y Pedro está diciendo, mis hermanos, que la vida antes de Cristo, la vida antes de haber recibido por pura gracia la salvación de Cristo Jesús, la vida sin Cristo es una vida vana, es una vida vacía, es una vida que no tiene sentido último. Pedro está diciendo palabras serias aquí, palabras que cuestan a veces decir, pero que sobre todo cuestan y no gustan escuchar. Pedro está diciendo que la única vida que tiene verdadero sentido, que tiene verdadero propósito, que tiene verdadera llenura, es la vida cristiana. La vida que nos ha sido dada por redención en Cristo Jesús. Y esto es difícil de escuchar porque no le voy a decir a nadie que en tu vida no hay sentido. Quizá tendrás sentido, tendrás propósitos, tendrás objetivos, tendrás anhelos, pero ¿sabes qué? Sin Cristo, estos propósitos, estos anhelos, estas esperanzas, estos objetivos al final son puramente vacíos porque acabarán cuando acabe tu propia existencia. Porque nuestra vida es una vida que tiene fecha de caducidad. Y cuando esta fecha llega, ineludiblemente, los objetivos, los propósitos, las esperanzas, el mirar atrás y el pensar lo que hubiese podido ser y no fue, de que quizá hubiese podido dedicar mi vida a cosas mucho más importantes. Cuando uno llega ahí, mis hermanos, cuando eso llega y la caducidad llega, todo esto queda en vacío, queda sin nada. Y la razón por qué hay fecha de caducidad y lo que hace, mis hermanos, una vida sin Cristo vacía y sin sentido, por mucho que uno lo pueda ver, pero es efímero,
es el hecho de que esa vida, mis hermanos, en Cristo es una vida marcada por el pecado. Y es el pecado precisamente lo que hizo perder totalmente el sentido de esa vida por la cual Dios creó al ser humano. Y es una vida de la cual nadie se escapa. Fíjense en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ay, mis hermanos, cuidado con las herencias. Cuidado con las herencias, porque hay buenas, pero hay otras que vale más no tomarlas. Pero esta no nos escapamos, mis hermanos. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, la vida de herencia que recibió es una vida pecadora. Una vida hundida por el pecado y una vida lejos, bien lejos de Dios y del propósito por el cual Dios estableció y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo creó para vivir bajo su reposo, lo creó para ser lleno de la gloria misma de Dios y ser para la alabanza de la gloria, de la gracia de su Creador. Y eso se perdió. ¿Dónde está la buena noticia, mis hermanos? En ese conocimiento. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, escuchen ahora, no con cosas corruptibles. ¿Se dan cuenta del lenguaje de corrupción? Es la idea de algo que decae, de algo que no es eterno. No fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, mis hermanos. El oro dicen que no se devalúa, que siempre tiene el mismo valor. ¿Ya? Eran materiales preciosos, mis hermanos, el oro y en aquel tiempo también la plata. Hoy en día la plata no nos gusta tanto, ¿no? Pero en aquel tiempo, mis hermanos, eran materiales preciosos, oro y plata. Dice, no fuisteis redimidos, rescatados de esa vida con estos materiales. Pueden ser muy bonitos, pueden ser preciosos, pueden ser grandiosos, pero da igual lo preciosos que sean. Al fin y al cabo son corruptibles, tienen fecha de caducidad en sí mismos. Y una vida que tiene fecha de caducidad no puede ser rescatada, no puede ser redimida, no puede ser salvada con cosas que también son corruptibles y tienen fecha de caducidad. Algo más valioso se necesita, algo más grande se necesita, algo que no se devalúe a lo largo del paso del tiempo y de los siglos. ¿Y qué es eso, mis hermanos, que no se devalúa? ¿Qué es eso que sigue siendo tan eficaz, tan eficiente, tan glorioso, tan precioso, tan valioso como el primer día? Fíjense el versículo 19. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino, esas pequeñas palabras son grandiosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y una sangre que fue derramada no de cualquier manera, de Cristo, y lo define como un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea de cordero aquí, mis hermanos, viene del Antiguo Testamento. Viene de esos corderos, mis hermanos, de esos sacrificios que eran entregados ¿para qué? Sacrificios que eran entregados para el perdón de pecados. La sangre de esos corderos no se derramaba para cualquier cosa, se derramaba para que los pecados de los que eran culpables fuesen borrados, fuesen perdonados, fuesen rescatados. Si la víctima inocente, el cordero, pagase en lugar del culpable pecador, la muerte llegase a uno y la vida plena y verdadera llegase al que había sido perdonado. Y fuisteis rescatados con lo más valioso que hay. La idea aquí no es de sangre preciosa, es valiosa, es el valor que tiene. Con algo muy valioso, la valiosa sangre de Cristo, el cordero sin mancha, perfecto. No habrá nada en este mundo más valioso que la sangre de Cristo para darte perdón de tus pecados, para dar esa paz que nuestros niños han hablado, que es la reconciliación con nuestro Dios, para volverte a tener el propósito por el cual Dios te creó. No habrá nada en este mundo, ni el oro de Fort Knox en Estados Unidos o valdrá, ni todo lo que es el dinero, mis hermanos, en todo lo que podría ser el Banco de España valdrá, si es que queda algo de dinero ahí todavía, mis hermanos. Nada, salvo la sangre valiosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, lo vio venir de lejos, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí Él y no otro. Ahora imagínense, mis hermanos, que los océanos de este mundo
todos ellos se secasen de golpe? ¿Podrían los océanos de este mundo ser llenados con un simple vaso de agua? Imposible. La inmensidad de esos océanos no podría nunca ser llenada con vasos de agua, mis hermanos. De la misma manera, una vida que fue creada a imagen y semejanza de Dios, para ser reflejo de ese Creador, para ser llena de eternidad y de la gloria de Dios, no puede ser llenada más que con lo que fluye de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que perdona, y la eternidad entonces, mis hermanos, fluye y llena esa vida en Cristo Jesús, para que el redimido pueda ser entonces para la alabanza de la gloria, de la gracia de su Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Sabiendo esto. Por tanto, iglesia, sabiendo que habéis sido rescatados así, no olvidéis nunca esto, porque este propósito es para el cual Cristo fue manifestado en este mundo, para rescatarnos de esa vida y llenarnos de esa gloria eterna, para que cada uno de nosotros podamos ser para la alabanza de la gloria de nuestro Salvador. Pero ahora es el segundo punto, el tiempo. Ven, ya voy por el segundo y sé que me queda poco tiempo, pero ya voy rápido. El tiempo que debemos conocer en que esto fue manifestado, que Jesucristo se manifestó. Y fíjense, el tiempo primero es que fue destinado en la eternidad misma. Si a alguien se le pregunta cuándo fue, en cierta manera, preparado todo esto, alguien diría, bueno, Cristo se manifestó en lo que era el nacimiento de Belén. Pero Pedro va antes. Pedro dice, esto fue destinado mucho antes. Fíjense en el versículo 20. Ahora nos describe a ese Cristo que como Cordero perfecto derramó su sangre para rescatarnos de esa vida vacía. Ahora lo define, y es definido en el versículo 20 como ya destinado antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto no era algo que sucedió en Belén primeramente. No es que Jesús en Belén recibiese lo que era ese mandato, no es que a lo largo de su vida y ministerio Jesús entonces un día iluminado dijese, tengo que dar mi vida en la cruz, ni mucho menos. El destino de Cristo como Cordero de Dios para dar su vida, derramar su sangre y traer perdón, rescate y redención fue un destino fijado desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad misma. Esto forma parte del decreto eterno de Dios, mis hermanos. Y si el decreto de Dios es eterno como Dios es eterno en sí mismo, ¿saben lo que no salgo del asombro? Que si es eterno, mis hermanos, el destino de Cristo para ser el Cordero y dar su vida en amor por los suyos es un destino que siempre ha estado allí en la eternidad. No ha habido un solo momento donde Cristo no estuviese determinado para ser manifestado y dar su vida por los suyos. ¿Han pensado en esto, mis hermanos? Ahí el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad misma, ya el Padre determinó en la eternidad, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y tu destino es derramar tu sangre por los tuyos, por aquellos que te entrego, por aquellos que amo. Pero no podía quedar, mis hermanos, en la eternidad. El tiempo es que debía ser manifestado en la historia presente. Fíjense ahora en el versículo 20. Ya destinado antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué? Si yo escribiese aquí, si yo fuese Pedro, ¿ya? Bueno, Pedro no, otro que no fuese Pedro porque Pedro fue inspirado, ¿ya? Yo pondría una I. Yo diría, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos. Pero la Biblia no dice ahí. La Biblia dice, pero. Destinado desde antes, pero un cambio debía producirse. Algo debía cambiar en esa eternidad. Cristo Jesús no podía quedar destinado como el Cordero sin mancha, como el Cordero que su sangre valiosa perdonará pecados. No podía quedar en la eternidad. Debía producirse un cambio. ¿Y cuál era este cambio? Debía manifestarse en la historia presente, en nuestra realidad, mis hermanos. Y esto es lo que Pedro fue manifestado en los postreros tiempos. Esa frase indica dos cosas. Una, fue manifestado en la historia.
porque aquellos que iba a redimir estamos y formamos parte de la historia, porque la salvación de Dios, mis hermanos, en Cristo es histórica. Pero estos postreros tiempos nos indican, mis hermanos, el fin de los tiempos. Cuando Cristo fue manifestado, y esto fue manifestado en la historia, ¿cuándo? En el nacimiento de Belén, en su muerte en la cruz y en su gloriosa resurrección. 3 grandes hechos históricos irrepetibles, mis hermanos. Y cuando esto sucedió, mis hermanos, se puso en marcha el reloj de los últimos tiempos. Se puso en marcha el fin de la historia cuando Cristo fue manifestado. Y en ese fin de la historia vivimos. Y debemos vivir con ese anhelo con el que acaba la Biblia: Señor, ven pronto. Pero déjenme que les haga una pregunta. ¿Por qué Cristo, destinado desde la eternidad, debía manifestarse en el presente? ¿Cuál era la causa que motivó esto? ¿Y saben cuál es la causa, mis hermanos? Ese es el tercer punto, la causa que debemos conocer de esa manifestación. ¿Saben cuál era la causa? La causa éramos nosotros, mis hermanos. La causa de la manifestación éramos aquellos que el Padre amó. Fíjense al final del versículo 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, a causa de vosotros. La palabra amor no aparece en realidad en el original. Se están leyendo la Nueva Versión Internacional, quizá tiene lo siguiente: manifestado en los últimos tiempos para beneficio de vosotros. Esta es la idea. Fue manifestado en los postreros tiempos para nuestro beneficio. Hay muchas razones por las cuales Cristo se manifestó, pero una nos la da Pedro. A causa, para vuestro beneficio, para vuestro bien. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que motivó en cierta manera la causa de que Cristo fuese manifestado, de que el Padre manifestase al Hijo, fue para nuestro bien. Nosotros éramos los que estábamos hundidos en pecado, condenados por nuestros pecados, con una vida vana y vacía, lejos del propósito que Dios estableció, lejos de su gloria, lejos de la esperanza, lejos de Cristo. Pero Dios no pasó página sobre nosotros, no pasó página sobre ti. El Padre dio a su Hijo, mis hermanos, para nuestro bien. ¿Y quiénes son aquí esos vosotros? ¿Saben quiénes son? Uno diría, sí, los creyentes, claro que sí. Pero son los que se ha definido en el versículo 12. Aquellos a quienes se les ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo desde el cielo. Somos aquellos que por su gracia hemos creído en ese Evangelio de Cristo, la cruz y la resurrección que nos ha sido dada. Y ese Evangelio, mis hermanos, empezó a formarse en la eternidad, se anunció en el antiguo pacto y nos llega a nosotros en la manifestación de Cristo, cuando nació en Belén, cuando murió en la cruz, cuando resucitó y cuando volverá victorioso. Mis hermanos, si hay algo que Navidad tiene que llevarnos, es que si somos creyentes por la gracia de Dios, es no solamente a comer turrones a quien le gusten los turrones, sino entender, mis hermanos, que ese conocimiento es que ahora debéis vivir según lo que sois en Cristo Jesús. Y debes entender otra cosa, si todavía no has aceptado a este Cristo Jesús, que Dios Padre lo destinó, Dios Padre lo manifestó, Dios lo hizo para tu bien, para perdón, salvación y para esa paz que los niños nos han dicho, no una paz que Navidad nos pueda anunciar, ay, ¿en qué paz me siento? No, una paz objetiva, de haber sido perdonado y reconciliado con Dios. Quiera Dios, mis hermanos, que Navidad sirva para llevarnos a ese Cristo, a ese Cordero, a este Evangelio de salvación y de reconciliación. Déjenme que acabe con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Dios, gracias te damos
porque ya destinaste a Cristo como Cordero sin mancha para derramar su sangre, para rescatarnos y redimirnos. Lo destinaste desde antes de la fundación del mundo, pero para nuestro bien lo manifestaste en nuestra historia. Nació en Belén, como un niño que sustentaba en sus hombros todo lo que era el universo. Lo manifestaste en una cruz histórica donde sus sufrimientos fueron nuestra redención, y lo manifestaste en una resurrección gloriosa para darnos vida, vida eterna, vida en abundancia. Te alabamos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, nuestros niños han cantado un himno que es clásico, que es Al mundo, paz. Y creo que podemos volver a cantar todos, mis hermanos, juntamente con nuestros niños, Al mundo, paz. Esa paz que Cristo nos dio, no como el mundo la da. Esa paz por medio de Cristo, de que estamos reconciliados con nuestro Dios. Así que pongámonos de pie y acabemos el culto cantando Al mundo, paz. Gracias te damos porque nuestro cántico puede ser precisamente este, Señor, un cántico de paz. Porque por nuestra justificación, por medio de la fe, tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, puede haber a veces tristeza en nuestra vida. Puede haber, Señor, momentos difíciles en nuestra vida, pero nuestra alma tiene que tener gozo y poder cantar que somos felices porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Gracias por haberlo manifestado de una manera sorprendente para nuestro bien, para nuestro beneficio. Porque si no lo hubieses hecho, Señor, estaríamos perdidos. Nada podríamos hacer. Señor, que este tiempo de Navidad sea un tiempo en el que recordemos, Señor, que esto, Señor, es algo que sucedió en nuestras vidas y ha marcado, Señor, toda nuestra eternidad. Por tanto, en este tiempo podamos darte gloria, honra y alabanza. A ti, Dios Trino. Y es a ti a quien te pedimos que ahora el amor de Dios Padre, con el que hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta gracia que ya en la eternidad estaba manifestada y estaba determinada y fue manifestada en nuestro Señor Jesucristo, y esa comunión, la comunión del Espíritu, que nos une como un solo pueblo en Cristo Jesús, esté con todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén.